Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Y dice de la siguiente manera: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. ¿Escucharon el texto? ¿Lo leyeron conmigo? ¿No se lo han puesto en pantalla todavía? Bueno, ya mismo le vamos a poner el texto en pantalla para que ustedes lo compartan con nosotros también. Yo quiero que ustedes presten atención a esta palabra, que yo se la subrayé, ¿verdad? Para que la vean. Queridos hermanos, no se extrañen, esa palabra, se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, algo que es sorprendente. De hecho, la palabra se extrañen al principio, cuando la subrayamos en rojo, es la misma palabra que se utiliza en insólito al final. O sea, no se extrañen, ¿verdad? Como que si fuera algo extraño, para no redundar en español, pero es la misma palabra que se utiliza. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, esa palabra en griego es sineseste, y sineseste define mayormente, según la etimología del griego y también del español, significa tener como extranjero o forastero. La etimología de esa palabra indica tener mayormente como extranjero, ¿verdad? O forastero, algo extraño, algo que vino, algo que me sorprende haberlo recibido, me sorprende, me impacta el haber enfrentado lo que estoy enfrentando. Algo como que pues no lo esperaba, algo como que estoy sorprendido, vino de momento, no estaba preparado para eso. Así se define, pero Pedro, el apóstol Pedro está diciendo: no se impacten, no se extrañen, como que si es algo extraño para nosotros. No lo es. De hecho, da la idea, por ejemplo, en la resurrección de Cristo. Usted sabe que cuando llegaron las mujeres al sepulcro, dice el texto, hallaron la tumba vacía y se sorprendieron. Aun cuando los ángeles estaban hablando con las mujeres, estaban sorprendidas, estaban impactadas. Ese impacto, esa sorpresa de ellas, pues no debía ser una sorpresa, porque ellos sabían que Jesús iba a resucitar. Por lo tanto, no debían ver este evento como algo extraño, como algo anormal, porque ya la información del suceso, de lo que iba a suceder, valga la redundancia, ya tenían esa información. Entonces Pedro está diciendo: mis amados, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Como si fuera algo extraño, algo desconocido, un forastero, algo extranjero, que no espero que en algún momento yo pueda enfrentar. En el texto hay dos palabras que quiero enfatizar bastante. Esta es la primera, ¿verdad? Porque Pedro enfáticamente, de forma imperativa, está diciendo: no se extrañen, no tengan esto como algo insólito, como algo del otro mundo, como algo que no esperaba yo. Vamos a ser sinceros, mis amados, nosotros estamos en un camino. Hemos tomado la decisión de servirle al Señor, y no es un camino fácil, pero usted y yo sabemos. Si usted tomó su decisión, si usted hizo su voto, usted sabe a lo que usted se va a enfrentar, mis amados. Usted sabe lo que usted ha de enfrentar en el camino, sabe lo que le espera. Nosotros sabemos eso. Por lo tanto, esto indica que lo que están sufriendo, es decir, los lectores de la epístola de Pedro, para ellos no debe ser una cosa intrusa el sufrir. Pedro le está diciendo, Pedro está hablando, el que está hablando es Pedro, uno de los discípulos, y le está diciendo a la iglesia: no deben sorprenderse, están en pruebas, están en situaciones, están enfrentando cosas, no deben sorprenderse por eso, no debe haber sorpresa. ¿Por qué? Porque las pruebas, las dificultades y las situaciones no son extrañas para nosotros, no son extrañas para nosotros.
De hecho, la segunda parte del texto, que quiero ponerle en pantalla para que la vean, está subrayada en rojo también. Fuego de la prueba. Es decir, no se extrañen del fuego de la prueba. La palabra fuego de la prueba es la palabra purosei en griego. Y esa palabra indica mayormente una prueba purificadora. Una prueba purificadora. Una prueba que llega con el propósito de purificar, que llega con el propósito de hacer un cambio, de hacer algo diferente. Entonces, guarde la idea, la primera idea, ¿verdad?, de la primera parte, de que usted no debe sorprenderse porque está pasando por situaciones caóticas o críticas que está enfrentando en el camino, número uno. Y número dos, purosei, o la prueba mayormente tiene que ver con una purificación. Existe o viene con el propósito de purificar, viene con el propósito de trabajar en algo. Note, por ejemplo, que lo que indica de forma literal es que este fuego de prueba viene con el propósito de purificar algo o eliminar algo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 27, verso 21. En el crisol de prueba, la plata en el horno se prueba, el oro ante las alabanzas el hombre. Usted está escuchando. La idea de la prueba de purosei, esa idea de purosei es una prueba que viene, es algo que usted está enfrentando, algo con lo que usted está luchando, pero esa prueba llegó con el propósito de quitar algo, eliminar algo, purificar algo. Note lo que dice también el Salmos 66, verso 10. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Y de hecho, uno de los textos favoritos, ¿verdad?, en esta parte es el mismo Pedro. Porque el mismo Pedro sabe lo que está diciendo. Capítulo 1, verso 7 de Primera de Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén, mis amados. Pues entonces, en estas dos palabras, ¿verdad?, lo que es la prueba y lo que es no extrañarse. El no extrañarse es que no debemos sorprendernos por las cosas que enfrentamos, porque no son anormales para nosotros, no son atípicas, son cosas que vamos a enfrentar, son cosas que vamos a lidiar con ella en la situación en la que nos encontramos. Entonces dice, pastor, pero ¿y ahora viene esto? Mi amado, tranquilo, enfréntelo, con gozo, enfréntelo. No se extrañe por eso. Pastor, mire, yo estaba así y de momento vino esto y esto y esto y esto. ¿Y que eso fue una sorpresa para ti? No, pues tú estás supuesto a pasar por todo eso. Claro que sí, claro que sí. Todos estamos supuestos a padecer, a sufrir. Por lo tanto, no debemos sorprendernos. Número uno, la prueba, verso 12. Estamos en el verso 12. Cuando viene la prueba, no debemos extrañarnos por ellas. No debe haber una sorpresa. ¡Wow! No. Cuando dice con gozo, es que mire, ya usted sabe eso, ¿verdad que sí? Como ya usted sabe eso, pues entonces disfrute ese momento y trate de lidiar con la situación. Vamos por parte. Estamos en el verso 12. Y la última parte del verso 12 habla de la prueba de fuego o el fuego de la prueba. Y ese fuego de la prueba mayormente indica que este fuego de prueba viene con el propósito de purificar algo o eliminar algo. Bien, así que yo espero que con lo que analizamos en el verso 12, ya usted vaya entendiendo que usted no está exento de pasar por situaciones, que usted está expuesto a diferentes situaciones en la vida, que esta tierra en la que usted y yo vivimos es un mundo completamente en caos, es un mundo que va a la deriva, es un mundo que está imbuido en todas las cosas malas, terribles, va de continuo hacia el mal, el pensamiento, las acciones, todo. Y en un mundo como este, usted y yo vivimos. Y lo que Pedro está diciendo no es algo anormal. Es algo palpable. Bien, así que vamos a traer ahora el verso 13. El verso 13. El verso 13 dice así. Léalo conmigo.
sino gozaos, otro imperativo del apóstol Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La palabra griega que se utiliza allí, ¿verdad? Kairite, es hablando de un gozo continuo, una actitud continua de gozo en medio de la situación, en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes. Lo que indica mayormente que en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, debe haber un continuo gozo. Debe haber un continuo, ¿cómo? Un continuo gozo en medio de las situaciones. Mire, hay personas, déjenme ponerle el texto nuevamente para explicarle algo rapidito en la pantalla. Mire lo que dice el verso 13, la primera parte. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Muchas personas no quieren pasar por eso. Ahora, note lo que dice la segunda parte. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Escuchó? Bien, ahora venga a mí nuevamente. Note esto. Nosotros normalmente queremos disfrutar de la segunda parte sin la primera parte. No hay gloria sin sacrificio, sin sufrimientos. No debe haber, no, eso es imposible. ¿No? Y hay muchos que quieren brincar la primera parte y quedarse con la segunda parte. Pues así todos somos. Eso es bien fácil. Eso es ¿verdad? El cristiano que le ofrecen a usted en la televisión, aunque aquí no solo estamos ofreciendo así, ¿no? Y usted está en la televisión o está en el internet, en YouTube, Facebook, en cualquier plataforma. Pero aquí no le estamos ofreciendo ese evangelio. No es así, jamás ni nunca. Usted no va a tener, mi amado, bájese, despiértese. Usted no va a tener gloria sin sufrimientos. Y lamentablemente eso es lo que las personas buscan, tener la segunda parte del texto del verso 12, tener ese gozo, ¿verdad? Sin pasar por la primera parte, sin el sufrimiento. Aún Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová de los ejércitos, aún Cristo tuvo que padecer para luego disfrutar. Por eso es que Pedro está diciendo, señores, esto no es un asunto de que usted viene y ya, todo es color de rosa. No, mis amados. Estos son de los contratos que usted firma y no lee la letra pequeñita que están debajo, que es donde le dice todo. Pues mire, déjeme decirle la letra pequeñita de este contrato que usted hizo cuando usted aceptó al Señor de todo corazón. Usted va a sufrir, mi amado, va a sufrir. Dígaselo al que está al lado suyo, dígale al vecino, llame a quien usted quiere y dígaselo. Usted va a sufrir porque vivimos en un mundo de sufrimientos. Pues por lo tanto usted no puede tratar de escaparse de la primera parte para brincar a la segunda parte. No puede, no, es imposible. Miren, en República Dominicana, allá cuando yo estaba pequeñito, un niñito, ¿no? Allá en Dominicana hacen una arepa de maíz. Las arepas no son como quizás lo que no son dominicanos conocen, ¿no? Que algunas son arepas venezolanas, otros. ¿Verdad? Yo entiendo que cada país tiene una forma de cómo hacer sus arepas y a qué le llama arepa. Nosotros, por ejemplo, le llamamos arepas es como un pan de maíz o un pudín de maíz, ¿verdad? Que se hace, pero no es pudín, es una arepa, es arepa. No puedo explicárselo de otra forma. El tal es, mis amados, que la arepa se hace con harina de maíz, se le echan diferentes leches, se le echa pasa, canela, vanela, se le echan un montón de cosas allí para que quede buena. Y entonces comienzan a menearla en el momento en el que está en la estufa. Y depende de la proporción, de la cantidad que usted esté haciendo, es más el esfuerzo para menear la harina hasta que se convierte en una pasta para luego hornearla. Y usted está allí, esa es la parte más difícil, no hornearla, sino mover la arepa, mover la harina. Imagínese, si usted está haciendo una arepa para unas cantidades de personas, pues la proporción es, imagínese usted moviendo todo eso allí. Oigan, usted hace un workout allí, impresionante.
Usted sabe, porque se va poniendo más fuerte y más fuerte mientras se va convirtiendo en pasta. Entonces a nosotros nos encantaba bastante la arepa. Y cuando se escuchaba que la vecina estaba haciendo arepa, venían los amiguitos míos, mira que, y íbamos para allá, y nosotros nos quedábamos allí esperando que la arepa estuviera. Y la vecina nos miraba. La primera vez nos salimos con la nuestra, ¿no? Cuando la arepa estuvo, comimos arepa en el gozo. Pero la segunda vez, la vecina dijo, fulano, vente, y nos dio un cucharón de esas cucharas grandes a cada uno de nosotros. Empiecen a mover la arepa, porque el que no mueva la arepa no va a comer de ella. Y entonces yo miraba a los amiguitos y les decía, óyeme, esto está fuerte. Y ellos se sonreían. Pero teníamos que mover la arepa, porque si no movíamos la arepa, no comíamos de ella. Ya después, al otro día, cuando me invitaron, yo dije, yo como que no tengo deseo de comer arepa. Era una proporción bien grande y todos nosotros tratando de mover la arepa, poniéndose eso espeso, era bien fuerte para nosotros. Así que queríamos comernos la arepa sin el sacrificio, mis amados, de mover la arepa. Entonces, si usted no mueve la arepa, usted no va a comer. Si no mueve la harina, no come arepa. Eso es lo que Pedro te está diciendo. No puedes tener un gozo en la gran alegría o en la revelación de la gloria de Jesucristo, disfrutar eso, si primero no te hace partícipe de los sufrimientos. Y ese ser partícipe de los sufrimientos, Pedro le dice, gozaos por cuanto sois participantes, alégrense, porque lo que vendrá es mucho mayor y mejor que lo que nosotros estamos pasando. Bien. De modo, mire lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 17. Se lo voy a colocar en pantalla para que usted lo lea conmigo. Dice el apóstol San Pablo, el último párrafo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabados del Señor. Pablo se lo dijo ya, se lo está diciendo Pedro y ahora se lo reafirma el apóstol Pablo. Pablo le está diciendo, no, si tú eres coheredero, ¿verdad? Juntamente con Cristo, pues entonces tú tendrás el beneficio de que seamos glorificados, pero eso es si es que padecemos juntamente con Él. Hay personas que no quieren padecer juntamente con Él, no quieren llevar, ¿verdad? La carga, bueno, no es una carga porque es un gozo, pero no quieren enfrentar las consecuencias del seguir, el servir a Cristo. Entonces eso se convierte en un problema, mis amados, en un problema clave, porque nosotros no estamos exentos, jamás ni nunca. Entonces, vamos a ir uniendo lo que hemos dicho hasta ahora. En el verso 12 usted tiene que no debe extrañarse cuando usted enfrenta situaciones. Las situaciones que vienen a usted debe, dice el verso 13, disfrutarla con gozo, sobrepasarla con gozo. Más adelante ustedes van a ver cómo funciona eso. Pero dice debe enfrentarla con gozo y ser participante. Participante de los sufrimientos de Cristo para que también pueda ser participante de la gloria. Una cosa sin la otra no funciona. Tiene que pasar primero por lo primero. No se brinca lo primero para ir a lo segundo. Jamás ni nunca. En el cielo no funciona así. Aquí es la tierra de prueba. Aquí es el lugar del centro donde usted va a experimentar. Y si usted experimenta y pasa la prueba, pues el gozo. No hay problema con eso. Bien, así que y que esa prueba, dice el verso 12, esa prueba viene con el propósito de purificar algo, quitar algo, eliminar algo. Ya con eso en mente, entonces debemos sentir el gozo que el apóstol Pedro nos motiva a tener en el verso 13. Disfrutar y gozaos, porque lo que ha venido no ha venido para matarnos, ha venido con el propósito de trabajar algo en nosotros, en este sentido, en esta narración que estamos teniendo nosotros aquí del apóstol Pedro. Bien, ok, vamos a ver el verso 14.
el verso 14 del mismo capítulo 4. Dice la palabra del Señor allí. Ya mismo se lo ponen en pantalla para que también lo compartan con nosotros. Dice el texto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Esa palabra reposa en griego es anapau. Anapau. Y anapau tiene que ver con un reposo con el propósito de recuperar fuerza. Es decir, reposa sobre nosotros el Espíritu, pero es un reposo con el propósito de recuperar la fuerza. Si por alguna razón tus fuerzas se han agotado por lo que tú estás pasando, por lo que estás sufriendo, por lo que estás enfrentando, cualquier sea la situación, si las fuerzas están agotadas, la promesa de los que sufren por la causa del Señor, escuche bien, los que sufren por la causa del Señor reciben el reposo del Espíritu Santo en sus corazones, para que las fuerzas agotadas por causa del enfrentamiento de la situación, por causa del sufrimiento que nosotros pasamos en esta tierra, sean restauradas por el poder del Espíritu Santo. Ahora, no es una restauración, no es un reposo para usted nunca más volver a entrar en dificultades y en situaciones. No, es un reposo para que usted recupere las fuerzas que usted perdió en esa situación, para que entonces siga hacia adelante. Pero eso indica que más adelante usted va a enfrentar otras cosas adicionales. A ver, siéntate un poco, medita un poco conmigo. Hoy, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué tú estás enfrentando? Dime, ¿qué te está afectando? Hoy. Mañana, ¿qué será? Bueno, si hablamos de forma colectiva, nosotros fuimos impactados por María. Luego vinieron los terremotos. Ahora viene la pandemia. ¿Qué te garantiza a ti que mañana será mejor? Dime. No hay una forma. Entonces tú ves la decadencia de la situación, de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Por asuntos, fenómenos naturales que nosotros no tenemos el control de ellos, pero también por cosas que nosotros mismos pasamos. Nos enfermamos, tenemos accidentes, tenemos situaciones, vivimos en esta situación. Entonces, ¿qué garantía existe de que tú no vas a enfrentar algo diferente mañana? Pues por lo tanto, el reposo, el anapao de aquí, es un reposo que el Espíritu Santo te da para que tú recuperes las fuerzas, diciéndote: tú puedes, tranquilo, no hay problemas, te estoy fortaleciendo, estoy contigo en el proceso. Vas a recuperar tus fuerzas, pero no te descuides. No te descuides, porque más adelante va a enfrentar situaciones posiblemente peores. De hecho, esa palabra es la que se encuentra en San Mateo. Vamos a poner ese texto allí, San Mateo 11:28 también. Dice el texto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora usted entiende el texto, que no es que Jesús está diciendo: vengan a mí, porque ese trabajado, de hecho, pudiésemos analizar después el texto de forma general, porque ese estáis trabajados y cargados no está hablando de trabajo donde usted va a ganarse el pan de cada día. No es el trabajo que usted hace en la casa reparando, no es ese trabajo ni el cansancio de esas situaciones. Está hablando de el trabajo y cargado de las situaciones de la vida, lo que te matan la fe, lo que te matan la esperanza, las cosas que te quitan el deseo de vivir. Jesús dice: ven a mí así como estás, y yo te voy a hacer descansar. Claro, ese descanso, anapau, no es un descanso para tú descansar siempre. Bueno, claro, vas a descansar siempre si siempre pues sientes el gozo en tu corazón de que Dios está contigo a pesar de lo que esté pasando. Pues siempre va a estar, claro que sí. Entonces podríamos decir que ese gozo siempre va a estar, o ese reposo en este caso va a estar siempre con nosotros, porque nosotros siempre vamos a estar enfrentando situaciones. Ese descanso lo encontramos en el Señor para recuperar las fuerzas y seguir hacia adelante hasta que todo esto se acabe, mis amados.
Entonces por eso el versículo 13 nos motiva el apóstol Pedro a nosotros, ¿verdad?, aguantar, soportar las pruebas, pasar por el proceso con gozo y alegría. ¿Por qué? Porque en el proceso hay una promesa de que el Espíritu Santo nos dará reposo, nos restaurará las fuerzas que hemos perdido en la lucha, en la batalla, en el desespero, en el sufrimiento. Una promesa maravillosa, poderosa. Amén. Entonces el verso 28 de San Mateo dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Es decir, los que están en esa situación, vengan que yo os los haré descansar. De modo que el Espíritu Santo de alguna forma nos ayudará a recuperar las fuerzas que hemos perdido en la batalla. ¿De qué forma? No lo sé, mis amados. No lo sé. Pero hay muchas formas en las cuales usted recibe fuerza para seguir hacia adelante. Muchas razones, muchas formas que yo no te puedo decir directamente ahora mismo, pero sí existen y están allí. Entonces es importante que nosotros entendamos, número uno, que lo que tú estás pasando no debe ser una sorpresa para ti, porque pues tú estás expuesto. Ya tú firmaste un papelito donde, claro, eso es figurado, ¿no? Pero estamos diciendo que cuando tú decidiste servirle a Jesús, seguir sus caminos de todo corazón, firmaste, ¿verdad?, el contrato de sufrir por su causa. Por lo tanto, si hoy está enfrentando algo, no te sientas sorprendido. Al contrario, sigue el proceso. Sigue el proceso. Por eso no debe ser algo extraño para nosotros. Y si la prueba llegó, si la prueba está allí, entonces dice el apóstol Pedro que esa prueba viene con el propósito de purificar algo. Eliminar algo, sacar algo. Pastor, ¿qué es lo que va a hacer esta prueba conmigo? No lo sé, mis amados. No tengo idea. Pero ahí está. Sería bueno nosotros, pues internamente, ¿verdad?, tratar de identificar qué es exactamente lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de todo eso? Bien, y en el verso 14 está el reposo. La fuerza que recibimos para seguir hacia adelante. Te estoy fortaleciendo en medio de la crisis que está pasando, en medio de la situación. Estoy contigo. Ha perdido muchas fuerzas, ha perdido casi hasta la fe, pero anyways, el Espíritu Santo está allí para fortalecerte. No para fortalecerte y hacerte creer que no vas a pasar otras cosas. No, es un reposo para recuperar las fuerzas y seguir hacia adelante, preparándote para el próximo, como decimos en el lenguaje del pueblo, el próximo cantazo que vas a recibir. Suena raro, pero sí, así es. Bien, ahora mire lo que dice el versículo 15, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Mire, la palabra griega que se utiliza como cristiano, de hecho, esa palabra solamente se utiliza 3 veces en la Biblia. Así mismo se lee cristianos en griego. Solamente 3 veces en la Biblia aparece esa palabra. Aquí aparece en el texto de 1 de Pedro 4:15, pero también aparece en el capítulo 11, verso 26. Recuerdan que fue por primera vez que le llamaron cristianos a los apóstoles porque andaban predicando el evangelio, ¿verdad? Y allí en Antioquía pues se le llamó por primera vez cristianos. Es la segunda vez donde se encuentra esta palabra. Y la última fue cuando Agripa, ¿verdad?, le dijo a Pablo en el capítulo 26, verso 28 del mismo libro de Hechos, cuando Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. Usted nota los 2 primeros versos, el verso 11, el verso 26 del capítulo 11 y el verso 28. Usted va a notar que se identifican a los cristianos por estar haciendo proselitismo, por estar predicando el evangelio, enseñando las cosas que Dios envió en San Mateo capítulo 28, 18 al 20. Están cumpliendo la misión, y en el cumplimiento de la misión, eso forma parte del cristiano. Compartir lo que Dios ha hecho con uno, con gozo y alegría, enfrentando situaciones en el camino, pero predicando el evangelio. Pero aquí en 1 de Pedro capítulo 4, verso 15, la palabra cristiano guarda relación con sufrimientos.
Y entonces Pedro dice, porque quiero aclarar esto bien, mis amados, sí, bien, porque aquí hay alguna gente que se confunde en el camino. Mire, Pedro dice, escuche la primera parte del verso 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pausa. Lo que Pedro está diciendo, mis amados, si usted está sufriendo porque usted es un ladrón, usted está sufriendo las consecuencias de sus acciones. Usted no está sufriendo por ser un cristiano. ¿Te capta el punto? Si usted está sufriendo por ser un malhechor, usted está sufriendo por causa de su propia decisión. Usted está recibiendo la consecuencia de sus acciones. Ese tipo de sufrimientos no es al que Pedro se está refiriendo. Si usted es un ladrón, un malhechor o un homicida y vienen consecuencias por esas acciones, ese tipo de sufrimientos no es al que Pedro se refiere. Y dice, usted no puede sufrir por eso, porque esos son consecuencias. Todas las acciones nuestras en la vida, todo lo que nosotros hacemos en la vida que nos traen consecuencias a nosotros por nuestras malas decisiones, eso no tiene nada que ver con Dios, mis amados. No, jamás ni nunca. Jamás ni nunca. Eso tiene que ver ¿con quién? Contigo, conmigo, no con Dios. Dios no te mandó a ti a hacer eso. ¿Te mandó? No. Si lees la Biblia, en la Biblia no te manda a hacer eso. Pues entonces Dios no te mandó. Eso lo hiciste tú. De modo que esos sufrimientos que vienen por nuestras malas decisiones no son los sufrimientos que nosotros debemos disfrutar con gozo y que el Espíritu Santo va a descansar en nosotros y nos va a dar ese reposo para recuperar la fuerza para seguir haciendo lo que estamos haciendo. No, mis amados. Si tú estás en el hospital con el hígado que se te va a reventar por estar bebiendo alcohol y estás sufriendo por eso, ese no es el sufrimiento. Esas son acciones o consecuencias de tus acciones. Consecuencia de tus malas decisiones. Entonces, hay sufrimientos. De hecho, podríamos decir en la perícopa completa que usted va a notar que desde el verso 12 hasta el verso 16 son conflictos, situaciones y problemas que vienen de parte del hombre, que nosotros sufrimos de parte del hombre. Otras que nos las buscamos nosotros y otras que vienen por consecuencia de nosotros ser cristianos. ¿Ve? Esos primeros versículos. Pero los otros versos del 17 al 19, que podríamos dividir esa perícopa en esas dos partes, del 17 al 19, pues está hablando de consecuencias y situaciones y pruebas que vienen de parte de Dios. No de parte del hombre, que vienen de parte de Dios. Aunque Dios permita muchas cosas en el camino, pero podríamos dividirlo allí. Pero entonces no se confunda que con los sufrimientos que usted está teniendo hoy por las malas decisiones suyas, usted va a decir, bueno, es que como el pastor de Jesús predicó, que cuando pasemos por la prueba, que esa prueba debemos pasarlo por gozo. No, esa no es la prueba. Ese no es el fuego, eso no es lo de extrañarse, no, eso solo busca usted. Estamos hablando de situaciones o de cosas que usted y yo pasamos como consecuencias de ser cristianos, seguidores del Señor. Alabamos al Señor. Y el diablo no quiere quedarse tranquilo y quiere atrofiar la vida, quiere destruirlo, quiere traerle cosas para matarle la fe, para quitar todo lo que atente con el propósito que exista de matarle su fe o apartarlo del Señor. A eso se refiere. A eso se refiere. Que tienen perdón y Jesús está con los brazos abiertos para recibir a los malhechores, a los homicidas, a ladrones, sí, y a los que andan metiéndose en lo que no le importa. Sí, los brazos abiertos para recibirlo a todos, con amor y alegría, con gozo y alegría, ¿verdad? Sin ningún problema. Por lo tanto, cristiano no es solo el que hace proselitismo, la última parte, el último párrafo, o que predique el evangelio, sino también el que sufre por la causa del mismo, es decir, por la causa de la predicación del evangelio. Ese es, y de hecho, déjenme decirle algo, el que le está hablando no es el pastor Cristian de Jesús. No, el que le está hablando es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el que le está hablando, no yo. El apóstol Pedro. De hecho, el apóstol Pedro tiene sus credenciales, tiene su autoridad para hablarle así como le está hablando hoy.
Porque mire, si usted se lee, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, los evangelios sinópticos, pues, o sea, sistemáticos, interesantes de Pedro. Por ejemplo, en Marcos 14, verso 47, usted va a notar que dice el texto bíblico, no está en pantalla, pero usted se lo sabe, se lo voy a recitar, usted puede leerlo después. El verso 47 dice que Pedro desenvainó la espada y comenzó para defender a Jesús y por poco le lleva la cabeza a Marcos. El deseo de que Jesús sea el libertador, el rey, el que va a sacarlo de la situación en la que están viviendo allí, no pueden matar al maestro. No, sacó su espada para defender al maestro. Impresionantemente. Pero en el verso 50 del mismo capítulo, usted va a notar que cuando se armó la trifulca, cuando apresaron a Jesús, lo abandonó y salió corriendo. En el verso 47, preparado con la espada para defender, tengo al maestro al lado, el que dice: caiga rayo del cielo y consuma todo, así que tengo power para pelear. Se sentía seguro, pero cuando vio que Jesús se rindió a merced de los que vinieron a apresarle, pues dice el texto en el verso 50 del capítulo 14 que lo abandonó y se fue corriendo. Luego en el verso 54 dice el texto que Pedro le seguía de lejos, a distancia, de lejos, para no ser confundido. Luego en el 58, desde el 68 en adelante, comienza la dinámica, ¿verdad?, de la negación de Pedro. Lo negó 3 veces al maestro, 3 veces. De modo que él tiene, y de hecho cuando él dice, me llama mucho la atención porque cuando Pedro habla con propiedad. Cuando él dice en el verso 15, que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Mis amados, entremeterse en lo ajeno. Él sabe lo que está diciendo, está hablando con propiedad. Si usted se lee en Juan capítulo 21, del verso 20 en adelante, usted va a notar que Pedro comenzó a notar como mucho apegamiento de parte de uno de los discípulos a Jesús. Se recostaba en su hombro y a cada rato allí al lado de Jesús y siempre conversando con Jesús y siempre a los pies de Jesús y siempre en el hombro. Y Pedro en una ocasión pues le dijo al maestro: Señor, ¿y este qué? Háblame de este. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Y Jesús le dijo: si quiero que este quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Oye, interesante. Así que Pedro, cuando está diciendo aquí, o por entremeterse en lo ajeno, es decir, que si usted sufre alguna situación por estarse entrometiendo en lo que no le importa, es lo que está diciendo el texto, pues eso no es el sufrimiento que usted debe sufrir por gozo, no, eso son consecuencias de sus acciones, Y Pedro sabe eso, porque se estaba metiendo en algo que no le importaba. El maestro le dijo: eso no es problema tuyo, sígueme tú. Hay gente que por otros dejan de hacer cosas. Porque aquel está haciendo las cosas mal, el otro lo va a hacer también. Que porque aquel abandonó al Señor, también yo lo voy a abandonar. Eso no es problema suyo, mis amados. La salvación es individual. Preocúpese usted por seguirle al Señor, servirle, serle fiel y permanecer firme hasta que Él venga. Si usted tiene problema con eso, pelee con Jesús, porque Él fue el que dijo que si usted se mete en lo que no le importa y sufre, ese no es el sufrimiento al cual Pedro se está refiriendo. Bien, usted se buscó ese problema. Muchos están en la cárcel por meterse en lo que no le importa. Sí, otros están en el hospital y otros están bajo tierra. Y otros han fracasado en diferentes cosas en la vida por esa sencilla razón. Así que esos sufrimientos y esos fracasos no se lo achaque al Señor, no se lo achaque a las pruebas de fuego que vienen con el propósito. No. Esas son consecuencias de sus acciones, Pedro está diciendo la última parte del verso 16, o la primera parte del verso 16. Vamos a recapitular, que está juntamente con el 15. Vamos a leer el 15 completo para entrar al 16, que está ahí mismo al ladito. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Verso 16: pero si alguno padece como cristiano,
No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros debemos gozarnos. Si sufrimos como cristianos, entonces sí debemos glorificar y debemos alegrarnos, ¿verdad? Porque los sufrimientos son pruebas que nos ayudan a nosotros a purificar, a eliminar algo que no necesitamos, algo que Dios quiere perfeccionar en el camino. Y tenemos la promesa del Espíritu Santo que reposa en nosotros para darnos las fuerzas para seguir hacia adelante. Bien, así que mire ahora el verso 17. En realidad el verso 17 habla de que porque es tiempo, ese tiempo, Kairos, lo hemos explicado en otras ocasiones. Kairos tiene que ver, ¿verdad? No conocemos, pero es un tiempo de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay un tiempo de Dios, un tiempo en que las cosas que nosotros sufriremos en esta tierra vienen de parte de Dios. Motivos por lo que nosotros sufrimos en este mundo: número uno, de parte de los hombres por ser creyentes, por nosotros decidir amar al Señor; y número dos, de parte de Dios por ser sus hijos, que necesitan disciplina. De modo, mis amados, que el énfasis está en lo doloroso, en los dolorosos sacrificios y en las múltiples purificaciones que el genuino creyente ha de afrontar para que se desprenda de él la escoria que en el conflicto con el mundo, con el diablo y con sus propias concupiscencias se le ha pegado. Hay cosas que se nos han pegado en el camino y que necesitan ser eliminadas. Y Dios va a utilizar su método en su tiempo. ¿Cuándo? En su tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, que tú no conoces ni yo tampoco. Pero es un tiempo en el cual, y Pedro dice, ya es tiempo, porque es tiempo de que el juicio comience. No es un juicio para tomar sentencia final, sino para ir purificando, como dice Malaquías, ¿no? Purificando el oro y la plata de la tribu de Leví, donde mayormente se sabrá al final quién y quién no, quién es y quién no es. Bien, pero todos pasamos por esa situación. Bien, así que vamos entonces al verso 19. Es el último verso del capítulo 4 de Primera de Pedro. Y dice así: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Una declaración poderosa. No hay mejor forma de terminar una perícopa como Pedro la acaba de terminar con el verso 19, porque aquí está la garantía completa. Esa palabra que está subrayada, Creador, la vamos a analizar ya mismo, pero el texto menciona 4 grandes verdades que nosotros debemos conocer. Número 1, dice el texto que también los buenos padecen, no se libran de padecer por ser buenos. No importa que tú seas buena gente, no importa que tú sirvas al Señor, no importa, tú vas a padecer, vas a sufrir. Número 2, la exhortación va dirigida a los que sufren conforme a la voluntad de Dios. No es a los que están haciendo el mal, no es a los que hacen las cosas que no deben hacer. No se está hablando a las consecuencias que usted obtiene por sus malas decisiones, no solo porque Dios lo quiere, sino por la causa que Dios quiere, no por crímenes que merecen su castigo, ni por acciones que obviamente traen su consecuencia. Número 3, deben confiar sus almas al fiel Creador, sus almas al fiel Creador. Y número 4, esta entrega no ha de ser, sin embargo, pura pasividad, sino que ha de realizarse practicando el bien. Es la definición del cristiano de forma general.
Ahora, en otra ocasión había mencionado, recuerde que dice el punto 3, deben confiar sus almas al fiel Creador. Esa palabra Creador es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. La palabra ketistes, creador, que se traduce como creador, no aparece en el Nuevo Testamento en ninguna otra parte, solamente aparece una sola vez. Y es aquí, es la garantía de tu vida, es el seguro. Nosotros hemos hablado desde el verso 18 hasta el verso 12, o lo contrario, desde el verso 12 hasta el verso 18, hemos hablado de todas las cosas que nosotros pasamos en esta tierra, de las cosas que vendrán, de los sufrimientos, de las penurias, de los problemas, de las dificultades, de todo eso que no es extraño para el cristiano cuando está sirviendo al Señor. No es extraño porque nosotros nos esperamos que algo parecido suceda en el camino. Por lo tanto, hemos hablado que vivimos en un mundo de caos, en un mundo donde nosotros mismos estamos expuestos a muchas cosas terribles en esta tierra. Por lo tanto, necesitamos la garantía, el seguro de vida, que a pesar de lo que suframos en esta tierra, tenemos la garantía de tener la vida, no la vida aquí en esta tierra, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Pablo termina con la palabra ketistes, la palabra creador, porque Dios crea lo que nadie puede destruir. En las manos del Creador están guardadas o están sostenidas las almas de aquellos a quienes circunstancias de la vida, el enemigo ni nada en esta tierra pueden destruir. Por eso había citado anteriormente en otros temas San Mateo capítulo 10 verso 28, que dice: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Recuerda ese texto? Yo sé que usted lo recuerda. Mas el alma, esta alma a la cual Pedro está diciendo que encomendemos, que confiemos nuestra alma al Creador. Esa alma dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mas confiad y temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Es decir, si tu vida está en las manos del Creador, tú tienes vida segura. No hay problemas. No tengas temor en esta tierra. Abraza las promesas del Señor. Ya sabes, no es que vas a saber, no, ya sabes que vas a sufrir, que vas a pasar por situaciones críticas. Cuando esas cosas vengan obviamente por causa de que tú le sirves al Señor, por causa de que tú eres cristiano, cuando esas cosas vengan, no te sorprendas y recuerda que vienen con el propósito de purificar, de eliminar algo, de trabajar en algo contigo. ¿Qué es? Yo no sé, pastor de Jesús, yo no sé, pero Dios sí sabe. Tú también sabes. Pero a pesar de la lucha que nosotros tenemos con lo que estamos enfrentando y que casi creemos que ya no vivimos más, que vamos a perecer o que vamos a fracasar, lo que sea, dice el texto que el Espíritu Santo viene para darnos ese reposo, un reposo que nos ayuda a rehabilitarnos, a restaurar nuestras fuerzas para seguir hacia adelante. Nos fortalece, Dios está con nosotros, Dios nos fortalece y nos guía. Y lo último de todo lo que hemos dialogado, el versículo 19 dice que debemos confiar. De hecho dice: así pues, los que sufren. Por eso hace la mención y la salvedad del apóstol Pedro. Y dice: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador. Es decir, al que puede sustentarle la vida, al que puede devolverle la vida, en el que la garantía de la vida suya está segura. Ahí no hay forma de porque mire, los seguros normalmente en esta tierra no le pagan el carro completo que usted dio $30,000 por ese carro. No, le pagan el estimado y usted tiene un deducible que usted tiene que pagar alguito también. Eso pasa con casa, con todo. Aquí no, mis amados. Usted no paga por este seguro de vida y este seguro de vida se la devuelve completa. No es una parte de la vida que el Señor le va a devolver. No, es la vida completa. En Él está asegurada nuestra vida completa. Ese es el seguro de vida que tú y yo necesitamos viviendo en un mundo caótico como este. Y si ya tú estás está en las filas, ya tú has engrosado las filas
de aquellos que caminamos en esta dirección, pues entonces hay algunas cosas que debes tener en tu agenda. Número 1, no te sorprendas cuando sufras por causa del Evangelio. No te sorprendas. Número 2, gózatelo, disfrútatelo, participa. Cuando pase por esas situaciones, piensa en que ya hubo uno que pasó por ella para darte la garantía, el seguro, asegurarte la vida, aún después de la muerte. Así que disfrútatelo, gózalo. Recuerda que el Espíritu Santo vendrá para darte las fuerzas que tú y yo necesitamos para seguir hacia adelante. Recuerda eso, que no se te olvide. Recuerda que los sufrimientos que te vienen por causa de nuestras acciones no son a los que Pedro se refiere. Son los sufrimientos que vienen por causa de servirle al Señor. A esos es que Él se refiere mayormente. Y por último, y no menos importante, ¿no? Al contrario, yo creo que es la parte más importante del tema de esta mañana. Confía tu vida al Creador. Que puedas entregarle la vida completa tuya a Dios. Porque el Creador es el único, escucha el título, Creador. Es el único que puede crear lo que nadie puede destruir en esta tierra. Y Él es el creador de la vida. Él es el dador de la vida. Él la sustenta. En Él nosotros existimos. Por lo tanto, si tú quieres un mejor seguro, un seguro mucho mejor que el seguro que te cubre el carro, que te cubre la casa, porque todo eso, no hay seguro en el cielo para eso. Dios no está preocupado por las cosas materiales de esta tierra. Dios está preocupado por tu vida. Por eso las cosas materiales pueden perecer. Pero Dios, en medio de todas estas cosas, procura salvar tu vida. Procura ofrecerte ese seguro gratis. No tienes que pagar un centavo y tiene la garantía de la devolución completa de tu vida. Amén, mis amados. Así que yo espero que en esta mañana nosotros hayamos tenido la oportunidad de entender a Pedro, de escuchar a Pedro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo para compartir este mensaje hoy. Hay cosas en esta vida que nosotros no tendremos el control de ellas. Y la única opción que tenemos es entregarnos en las manos del Señor. No vendrá una prueba a nosotros que nosotros no podamos resistirla. Si llegó, disfrútela, aunque suene irónico, en el gozo del Señor, que Dios les dará las fuerzas para seguir hacia adelante. Amén, mis amados. Alabado sea el Señor. Me gustaría que cierres tus ojos allí donde estás para tener una palabra de oración y agradecerle al Señor por su palabra en el día de hoy. Oramos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, oh Señor, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre por los siglos de los siglos sin fin. Porque, oh Padre, tú has provisto todo lo necesario para que nosotros hoy tengamos la seguridad de tener vida en Cristo Jesús. Es verdad, Señor, que tú no nos prometes que no pasaremos por situaciones caóticas en esta tierra, pero nos ha prometido tu presencia con nosotros y la presencia del Espíritu Santo para fortalecernos, restablecer nuestras fuerzas para seguir hacia adelante en la lucha del cristiano. Padre, ayúdanos a permanecer firmes en medio de todas estas turbulencias que nos afectan de forma directa y ayúdanos a confiar en tus fieles promesas. Gracias por todas tus bendiciones y gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Favores que te pedimos y te imploramos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga.